después, como se les indica, queridos alumnos, aunque con un poco de pena por no poder estar en clase, vamos hoy a tener esta clase de manera virtual, o sea, con este video y después, como se les indicará, con un trabajo sucesivo que tendrán que hacer ustedes en clase. Entonces es muy importante que ahora viendo el video traten de tomar apuntes y seguir el hilo del discurso, ayudados también por las diapositivas que tienen al lado. Entonces vamos a empezar. Nosotros hemos visto en el capítulo 10 del sentido religioso cómo el hombre llega a ponerse las grandes preguntas que constituyen justamente el sentido religioso. Es la realidad misma que lo provoca, mostrándose a la persona como un don, como un regalo. Todo es dado. Si es dado, significa que alguien me lo da. Esto es una cosa elemental, decirlo así. Un niño lo entiende, por eso un niño naturalmente se podría decir es religioso, o sea, se da cuenta que el mundo no termina en lo que él conoce. Pero en el adulto no es tan fácil estar en esta actitud. Es más fácil que uno empiece a poner muchos prejuicios, o sea, juicios que ya se ha hecho con anterioridad, delante de la experiencia pura y sencilla de la realidad misma. Por eso el capítulo 10 empezaba con esa imagen. Si uno naciera con la conciencia de un adulto, ¿cuál sería su primera reacción? Ustedes lo saben, el asombro. El asombro, porque tú te encuentras dentro de una realidad que tú no has hecho, que es positiva, atrayente, te atrae, un niño corre hacia la vida, no es que se defiende de ella. Y todo se te da y es bueno. Entonces es inevitable que si uno sigue este reclamo, esta indicación de la realidad, se pregunte quién es que me da todo, o mejor dicho, quién eres tú que me estás dando todo, que me estás dando también a mí mismo. ¿Qué me haces? ¿Tú qué me haces? Se podría decir que esta percepción de la dependencia absoluta del misterio, es lo más profundo de la persona humana y lo que le hace descubrir su falta radical, su desproporción estructural, porque es relación con alguien que no puede reducir, no puede condensar en lo que él entiende de la realidad, en lo que él puede medir y puede considerar. Por eso, el punto de partida es el asombro, porque la realidad remite a otra realidad, más allá de lo que se ve, se toca, presente, se podría decir casi más presente que la realidad misma, porque si todo brota de ella, de esta otra cosa, de esta otra cosa, entonces es más presente esta otra cosa que lo que yo veo y toco, porque sin esta otra cosa no existiría lo que veo y toco. En el capítulo 11, a esta dinámica por la cual yo me encuentro con las cosas, con las personas, con la belleza de la naturaleza, con las vicisitudes de la vida, nosotros hemos aprendido en el capítulo 11 a darle su nombre a esta dinámica. Esta dinámica es la dinámica del signo. La realidad se presenta al hombre como signo. Signo, o sea, algo que yo veo, toco, escucho, algo que entra dentro del horizonte de mi experiencia sensible, o sea, de los 5 sentidos. Yo veo, toco, escucho algo que me hace comprender otra cosa que está fuera del alcance de mis sentidos. Por ejemplo, si yo estoy encerrado en una habitación y desde la ventana me llega el sonido de una sirena de una ambulancia y escucho un sonido, pero yo inmediatamente pienso, está pasando una ambulancia. ¿Por qué? Porque ese sonido es un signo. Si yo veo las hojas de un árbol, siempre estando dentro del mismo cuarto, veo las hojas de un árbol que se mueven, yo inmediatamente puedo afirmar,
hay viento, pasa aire. ¿Por qué? Porque las hojas que se mueven son lo que yo veo. O sea, la experiencia que yo hago es el movimiento de las hojas. Pero como un efecto me hace entender una causa, las hojas que se mueven son signo de que el viento las está moviendo. Ahora, esta es la dinámica de cualquier signo, de cualquier signo. Pero lo significativo es que la realidad en su globalidad, en su totalidad, se me presenta como signo de otra cosa. Entonces uno al empatarse con la belleza de un panorama nocturno, con la belleza de un niño que nace, con el asombro por el mismo hecho de existir, con la imponencia de las montañas o la percepción del infinito que te da el mar, tú caes en la cuenta que todo lo que tú ves y tocas no agota la realidad. Más bien es como un índice que apunta hacia otra cosa que tú no puedes ver y tocar, pero te das cuenta que esta otra cosa es implicada en el hecho mismo de hacer experiencia de la realidad. Esto que yo digo debería ser como la manera con que vivimos cada detalle de nuestra vida. O sea, no hay un instante en que la realidad nos remita a algo más. Pero nosotros a menudo no nos damos cuenta. O sea, tiene que uno ir a la laguna de Yanganuco y encontrarse delante de la imponencia del Huascarán para percibir este apelo, este reclamo a algo más grande. Tiene que ver el cielo estrellado en una noche tersa y pura en los Andes para percibir que el mundo remite al infinito. Tiene que vivir la experiencia impresionante de tener un hijo o de ver nacer un hermano para darse cuenta que la vida es un don de otro. Pero normalmente en los días que pasan, en la rutina que a veces parece fastidiosa, nosotros no vivimos esta experiencia de signo. ¿Por qué la realidad deja de ser signo? No. ¿Por qué? Para reconocer que la realidad es signo de otra cosa. O sea, para ser religiosos, percibir a través de lo que vemos y tocamos, lo que no vemos y tocamos, hace falta poner en juego nuestra libertad. O sea, dentro de nuestra experiencia de la realidad como signo, no está en juego solo la razón. Está en juego este otro gran regalo que los hombres han recibido, decía Cervantes en el Quijote. La libertad, Sancho, el don más precioso que el hombre ha recibido. La libertad. O sea, frente de una provocación, yo la puedo reconocer como provocación o al contrario, puedo decir, no, esto no remite a nada. Soy yo que decido esto. No es que la realidad deja de ser signo, pero uno lo puede reconocer o no reconocer, porque es libre. La razón reconoce que todo, la naturaleza, el hecho de vivir, las vicisitudes en que uno pasa, todo remite a otra cosa, a algo más allá, al misterio, a Dios. Cuando decimos Dios, no estamos hablando, o sea, no es un nombre propio como uno dice Arturo. Dios es un indicativo. Es para decir, ese algo que yo no sé cómo llamarlo, lo llamaré Dios. Lo llamo Dios porque es misterio en realidad. No sé qué piensa, cómo es, dónde se encuentra. O sea, Dios está fuera del alcance de mi vida, pero está implicado en la experiencia de la realidad. Ahora, la razón llega a su vértice cuando reconoce esto, porque llega a darse cuenta del fondo de la realidad. Pero entonces, ¿por qué algunos reconocen que la realidad es signo y otros no? ¿Por qué? Para usar un término así un poco, digamos, ideológico. Algunos son creyentes, algunos son ateos. Algunos son religiosos y algunos no perciben nada más de las cosas en su aspecto material. ¿Por qué? Porque los hombres somos libres. Esto es el gran regalo que tenemos. Somos libres. La libertad entra en juego en el descubrimiento de Dios. No solo la libertad entra en juego para adherirse a Dios o no, para seguir sus enseñanzas, podría decir uno con lenguaje cristiano, o vivir
de otra forma. No, la libertad entra en juego en el mismo reconocimiento de Dios, o sea, en el darse cuenta de que las cosas son signo de Dios. Reconocer o no que todo remite a Dios, al misterio, o sea, este alguien misterioso del cual yo dependo en cada instante. Reconocerlo o no depende de una opción. Es una opción. O sea, frente a la misma cosa, la puedo reconocer como signo y puedo no reconocerla como signo. Hasta delante de las hojas que se mueven de un árbol, uno puede decir, bueno, yo qué sé si hay viento, yo veo que las hojas se mueven, de repente hay abajo uno que está, ¿cómo se dice?, haciendo tambalear el árbol. Pero se trata de una opción. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque nos damos cuenta que los hombres no somos un mecanismo, somos seres libres. Entonces, en el reconocimiento de la realidad como signo, en el crecer en nosotros de la conciencia religiosa, está en juego nuestra libertad. Uno puede estar delante de la realidad, puede hacer la opción, puede estar frente a la realidad con los ojos abiertos de par en par como un niño, curioso, deseoso de vivir, atento a todo lo que le pasa, capaz de sorprenderse, o estar frente a la realidad con el brazo delante de la cara para defenderse, estar a la defensiva, como si la realidad fuera algo que me puede herir, que me puede hacer daño, en lugar que el espacio en el cual puedo encontrar lo que responde a mi deseo infinito. Entonces, la libertad no se puede eliminar. O sea, la razón tiene toda la capacidad de reconocer que Dios se le manifiesta por medio de las cosas, que son un don. O sea, uno, imagínense, un ejemplo ya he hecho muchas veces. Una chica que llega a su habitación y encuentra encima de la cama un ramo de rosas. El ramo de rosas es como la realidad, ¿no? O sea, uno encuentra la realidad, uno encuentra el ramo de rosas. La razón usada humanamente delante de una cosa de este tipo que se da cuenta que es algo dado, se pregunta, ¿quién me lo habrá regalado? ¿Quién será que me ha dado este ramo de rosas? Claro, el ramo de rosas es algo bonito en sí, tiene un buen perfume, son flores maravillosas que después... Pero no se agota ahí su sentido, porque ese ramo de rosas es el signo, es un signo de alguien que ama. Entonces uno no se queda ahí diciendo, ah, qué bonito ramo de rosas. Quiere saber quién se lo ha dado. O sea, una chica que no se preguntara quién lo ha dado, que dijera, ah, bonito este ramo de rosas, lo pone en un jarrón y chao. Sería inhumana, no usaría su razón. ¿Por qué? Porque si la realidad se presenta como signo, preguntarse de qué es signo y quién es aquel que me da la realidad es la cosa más humana. Pero esa es una opción. Uno puede estar frente a la realidad con esta apertura o uno puede estar cerrado y no reconocer nada. Y entonces la realidad no le habla. Por eso, se trata de una opción. Una de estas dos actitudes acepta que la realidad es un signo. La otra lo niega, pero no son las dos iguales. Es una opción, pero no es una opción 50-50, 50%. O sea, tiene el mismo valor. No, porque una es capaz de ir al fondo de la realidad y la otra, en cambio, se cierra en experiencia. Ya he citado alguna vez, mis alumnos del semestre anterior se acordarán, un refrán que viene de un gran sabio de la antigüedad que ha vivido hace 2500 años, Confucio, que decía, cuando el sabio indica la luna, el necio mira el dedo. ¿Me entienden? O sea, el dedo indica, su función es la de indicar. Si uno se queda en el dedo, es un necio. O como diría con una palabra más moderna, imbécil. O sea, uno que no entiende. Uno que no entiende. Lo repito, cuando el sabio indica la luna, la realidad indica el misterio, el necio se queda en la realidad sin entender que
remite a algo más grande. Pero esto, que parece una cosa absurda, es lo que hacemos todos los días. Porque todos los días entramos, muchas veces, no todos los días, pero muchas veces entramos dentro de la vida como a la defensiva. Entonces uno empieza el día, no se espera nada, viene a clase, no se espera nada, sale de la clase, va a la casa, no se espera nada. Entonces no, no es capaz de dejarse provocar por la realidad. ¿Por qué? Porque no la mira, porque está encerrado en sí mismo. Esto es un paso importante que tenemos que dar. Esto dice que que la realidad, al presentarse como signo, en el mismo tiempo, indicando a Dios, indicando al misterio, en el mismo tiempo nos deja libres. O sea, la interpretación depende de la libertad de cada uno. La realidad se presenta como signo, y esto nadie lo puede negar. Pero interpretar este signo depende de la libertad. Depende de que uno opte por seguir hasta el fondo la indicación de la realidad o se detenga antes. Uno puede mirar a su enamorada agradeciéndole a Dios porque se la dona, y entonces si vive así la relación con su enamorada, será diferente de muchos el modo con que la mira. Si se da cuenta que la otra persona es un don de Dios, si un enamorado se da cuenta que su enamorada tiene un destino eterno, es amada por Dios, no la puede tratar como si fuera suya. Si en cambio uno pierde esto, la otra persona tiende a poseerla para su gusto, no a decir qué me está diciendo el misterio a través de esta persona que me pone al lado. El mundo nos deja libres, mientras que desvela, revela, vela. Vela en el sentido que es como una cortina. O sea, es como si nosotros pudiéramos ver al misterio pero a través de la cortina. Si uno se fija solo en la cortina ya no ve lo que transparece más allá. El mundo manifiesta y esconde. Esto, que podría parecer una cosa negativa, es una cosa positiva porque significa realmente que somos libres. Hace falta ponerse en juego. Pero ponerse en juego, ¿qué significa? Mantener nuestra libertad en la actitud de cuando éramos niños. O sea, no a la defensiva. Abiertos a todo. Abiertos de par en par como los ojos de los niños. Para recibir, para entender lo que la realidad me dice. Estar en esta actitud de curiosidad que va hacia lo real con gusto, con atención. Decía Albert Einstein, que ustedes saben quién es, el científico más grande del siglo XX, que ha descubierto la teoría de la relatividad. Han visto que hace poco han descubierto, después que él las había hipotizado hace 80 años, han descubierto las ondas gravitacionales. Según su teoría de la relatividad, debían existir hasta ahora dentro del universo las ondas que se formaron por el Big Bang, como ondas de diferencias de tiempo-espacio. Ahora no se puede explicar esto. Pero Albert Einstein, el científico más grande del siglo XX, decía, la emoción más bella y profunda que podemos percibir es el sentido del misterio. Ahí está el germen, la semilla, de todo arte, de toda ciencia verdadera. Entonces, para hacer al final de esta breve lección una síntesis, ¿qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho, en primer lugar, que la realidad se presenta a nosotros como signo. Nosotros, si somos sencillos, reconocemos, si seguimos, como decir, la provocación de la realidad, nos damos cuenta de que todo lo que existe remite a algo existente que pero nosotros no podemos como alcanzar con nuestra capacidad sensible y racional. Pero que este alguien es el autor de todo, es el punto del cual nosotros dependemos. ¿Se acuerdan cuando decíamos cómo depende el agua del manantial, de la fuente de la cual sale? Como la flor depende de la raíz, como la voz depende de la garganta que la pronuncia,
Nosotros dependemos de él. Pero para poderlo reconocer hace falta poner en juego nuestra libertad. La libertad se expresa como opción. Puede seguir la indicación de la realidad o la puede negar. Y esto determina el hecho de que la razón se mueva. O sea, interpretar el signo que la realidad es depende de la razón. Es una facultad racional que sabe interpretar los signos. Pero ponerse en la actitud que permite hacerlo es fruto de la libertad. Pero quien no vive esta apertura se pierde lo mejor. Gracias.